Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta reunión especial. Un nuevo aniversario de esta congregación, número 24. Aniversario número 24. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en este lugar? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en cada una de nuestras vidas? Y vaya a saber cuántas cosas más tiene preparadas para esta iglesia, para esta congregación. Muy bien, le damos la bienvenida a la iglesia de Calle Las Heras. Hay hermanos de Calle Las Heras, enseguida los vamos a saludar, los vamos a hacer que se pongan de pie para que los podamos conocer, para que los podamos identificar. Los hermanos de La Punta, hay personas nuevas que nos visitan, así que bueno, le damos la bienvenida, que se sientan a gusto y principalmente que se puedan ir de aquí con un mensaje, que puedan escuchar la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz, que pueda llegar al corazón de cada uno de los que está aquí presente. Vamos a comenzar orando, como siempre me gusta hacer en cada una de las reuniones. Me gusta comenzar orando para encomendar la reunión en las manos del Señor. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos. Amado Padre, te damos las muchas gracias, Señor, por una vez más. Gracias, Señor, por este aniversario número 24 que cumple esta congregación. Gracias, Padre, te damos porque un día, Señor, tú pusiste el querer como el hacer en este lugar, Señor, en una persona, para que fuera fundada esta iglesia. Padre, te agradecemos por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros. Pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo esta congregación. Ahora también, Señor, te pedimos que tú bendigas este momento de alabanzas a tu nombre, Señor, para que todo salga de acuerdo a tu santa y preciosa voluntad. Pedimos por la música, pedimos por las canciones, pedimos también por el mensaje de esta noche, Señor, para que pueda ser eficaz para aquellas personas que aún no te conocen y que en esta noche puedan pasar de muerte a vida. Dejamos este tiempo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar la primera canción. Aquel querido fue, dice la canción, aquel querido fue, por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró, a quien me liberó. Así fue, a cada uno de nosotros nos compró a precio de sangre, no con oro y plata o con cosas corruptibles, sino con oro y con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar bien fuerte esta canción. Por ser la primera canción nos vamos a poner de pie. Nos vamos a poner de pie, vamos a cantar bien fuerte esta canción. Por amor,
damos toda nuestra gloria, toda nuestra honra a aquel que se dio entero por cada uno de nosotros. La próxima canción es una invitación a que podamos cantar cada día del amor de nuestro Dios. Canto de tu amor, dice la canción. Es por tu amor que obtengo tu perdón, es por tu amor que puedo descansar en ti. La próxima estrofa. Por tu poder que todo se estremece, puedo ver tu mano en mí. ¿Quién no puede ver la mano de Dios en cada uno de nosotros? Desde aquel día que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Cuán grande fue ese cambio en nuestra vida, viendo la obra, la mano de nuestro Señor Jesucristo obrando en cada uno de nosotros. Cantamos bien fuerte esta canción. ¿Hay algo más grande que puede llenar nuestra vida que el Señor Jesucristo? No hay nada, ¿no? No hay nada más grande que el amor de nuestro Dios, que fue derramado allí en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a dar la bienvenida a las congregaciones. Todavía siguen llegando algunos hermanos. Muy bien. Le vamos a dar la bienvenida primero a la congregación de ahí de Las Heras 665. A ver, los hermanos que nos acompañan de allá, pueden ponerse de pie. Allá levantan la mano. Muy bien, los hermanos, sí. Pónganse de pie, así los podemos ver. Muy bien, un aplauso para los hermanos que nos vienen a acompañar. Muy bien. Por allá también veo hermanos de la iglesia de La Punta. Ahí dice La Punta también. Pueden ponerse de pie. Muy bien, un aplauso, muchas gracias. Muchas gracias a los hermanos. Acá lo veo a Daniel con su esposa de Merlo. Ya han venido desde Merlo, nos han venido a visitar.
qué bueno que puedan estar compartiendo este momento con nosotros. ¿Alguna otra congregación por ahí que me olvide? Villa Mercedes, Justo Arac, todavía no han venido. La próxima vamos a tener seguramente algunos hermanos de aquel lugar. Hay muchos amigos que nos visitan, que se puedan sentir a gusto en esta noche, como decía recién, más allá de sentirse a gusto, que también puedan abrir su corazón, puedan abrir su mente para que el Señor pueda obrar en el corazón. Si aún no tienen al Señor Jesucristo, que esta noche no se vayan con esa inquietud, que puedan sacarse toda la inquietud, dejársela a los pies de nuestro Señor, allí en la cruz, donde Él dio su sangre por amor de cada uno de nosotros. Le voy a pedir Alejandro Shepp. Hace 25 años él vino a este lugar donde era todo un descampado. ¿Es así, Alejandro? Algo así. No sé muy bien la historia, pero algo así. Vino acá y el Señor lo bendijo y hoy tenemos esta hermosa congregación. 24 años después podemos celebrar este aniversario. Lo voy a invitar a que pueda tener una oración por la reunión y que pueda decir unas palabras también. Buenas noches para todos. Realmente trato de no emocionarme mucho porque me voy a poner a llorar, ¿no es cierto? Ustedes dicen, este tipo que es duro, que es así, bastante, que demuestra muy poco, pero realmente va por dentro la emoción. Lo más importante de hoy es que Dios ha hecho la obra y los que estuvimos aquí, porque ahora colaboraremos en otro lugar, si Dios quiere, no somos necesarios porque Él es todo. Así que la mayor satisfacción, la mayor alegría es saber que la obra continuará, que la obra seguirá, porque la iglesia es de Cristo y Él entonces la sostendrá hasta el fin de los tiempos. Así que realmente estoy emocionado. Yo mañana quería dedicar simplemente un texto, después de la cena, tampoco lo puedo hacer muy largo porque, bueno, lo importante hoy es que escuchemos al hermano que nos visita, Gustavo, y la palabra de Dios y el programa de la iglesia. Así que, pero simplemente agradecer a todos los hermanos que han colaborado, han trabajado durante tantos años y que deseamos que realmente Dios les recompense esa fidelidad que han tenido, esa dedicación, esa entrega. Nosotros somos meros hombres y también mujeres aquí que pasaremos, pero la recompensa siempre la va a dar Dios y nunca va a ser deudor de nadie. Así que realmente deseamos que el Señor recompense a todos aquellos que han trabajado, que han orado, que han estado pendientes de la iglesia. Muchas veces mi esposa me decía, cuando yo estaba, ustedes saben que bueno, tengo un problema de salud que arrastro hace muchos años, mi esposa me decía, en el grupo de oración estuvieron orando por vos y ustedes no saben cómo me levantaba el ánimo, así que realmente que podamos seguir en este espíritu de hermandad, de unidad y orando unos por otros. Vamos a dar gracias a Dios, así continúa la reunión. Oremos. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque siendo aún pecadores, alejados de ti, muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor Jesucristo dio su vida allí en la cruz del Calvario para rescatarnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos has sacado de la condenación, nos has sacado del camino del infierno para ponernos en el camino de la vida y en el camino al cielo. Nuestro Dios, cuán grande es tu gracia, cuán grande es tu misericordia, que también te has dignado a utilizarnos para trabajar en este lugar de manera tan imperfecta, tan limitada, nuestro Dios, pero tú has hecho la obra. Tú has hablado a cada corazón, tú has producido cada conversión, tú has, Señor, mostrado los propósitos para cada hijo, cada hija tuya en este lugar. Y nuestro Dios, te rogamos que la obra en este lugar sea prosperada, bendecida, que crezca y que realmente podamos comprender siempre que toda la gloria es para ti. Padre Celestial, bendice esta santa convocatoria en esta tarde, en esta noche,
donde estamos alabando tu nombre porque eres grande, porque eres poderoso, porque has hecho maravillas más allá de lo que pudimos alguna vez soñar o imaginar. Nuestro Dios, te alabamos porque eres grande en nuestras vidas y eres grande en esta iglesia. Padre Celestial, bendice lo que continúa de la reunión. En especial rogamos por nuestro hermano Gustavo Sánchez, para que tú le bendigas principalmente en su vida y su ministerio, pero especialmente lo bendigas en esta noche cuando ha de compartirnos tu palabra. Nuestro Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque luego de todo este tiempo de aislamiento, de pandemia, tu pueblo ha explotado en alegría, en algarabía, en risa, porque realmente estamos felices de congregarnos al nombre del Señor Jesucristo. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. No se piensen que me haya olvidado de Gustavo, ¿no? Gustavo Sánchez, que nos acompaña desde Santa Fe, que nos va a compartir la palabra en esta noche y mañana 2 reuniones más. Nos va a compartir. Bueno, ahora tenemos una participación. Como siempre, Nancy ha preparado una canción para que podamos también alabar de esta manera a nuestro Dios. Así que le vamos a dar el lugar, que ella pueda participar con esta alabanza. Gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Perdón, vamos a empezar de nuevo la pista. Perdón. Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Me visitó,
sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Muy bien. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias al Señor también por poner ese don en ella, que lo pueda compartir, que pueda alabar a nuestro Dios. Tú vives en mí, decía la canción. En medio de la tempestad, Él está con nosotros. ¿Quién sino solamente nuestro Dios puede estar en medio de la tempestad? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, y muchas veces queremos solucionarlos por nuestra cuenta, pero si no buscamos en el Señor es muy difícil que lo podamos solucionar. Tal vez lo podamos solucionar, pero por un corto tiempo. Solamente el problema se va definitivamente cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Tal vez el problema no se vaya, pero tenemos esa paz en el corazón que solamente nuestro Dios puede poner. Muy bien, vamos a cantar próxima canción. Quedan 2 canciones más para poder darle lugar a Gustavo para que nos comparta de la palabra. Nos vamos a poner de pie. Una hermosa canción. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras. Nadie es como tú, nadie es como tú. La próxima estrofa. Te proclamamos Rey soberano. Nadie es como tú, nadie. Nadie es tan grande, tan soberano como nuestro gran Dios. Cantamos. Cuán
asiento. Vamos a cantar una canción más. Sí, ya le vamos a dar el lugar a nuestro hermano para que nos comparta la palabra de Dios. Dios imparable, dice la última canción. Eres alabado, eres exaltado. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. La próxima estrofa dice, eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos, aleluya. Que podamos levantar lo más alto y podemos glorificar el nombre de nuestro gran Dios. Cantamos bien fuerte esta canción. Eres
¿Qué te puede faltar? Nada, como hemos cantado, estamos completos. Estamos completos en Cristo. No nos falta nada si tenemos a Cristo en el corazón. Voy a invitar, antes de darle lugar a Gustavo, para que nos comparta la palabra, le voy a pedir a Helmut, uno de los ancianos de esta congregación, que pueda pasar al frente y dirigirnos a Dios en oración. Muy buenas noches, nuevamente reiteramos la bienvenida, es un gusto tenerles y poder juntos alabar al Señor. Es hermoso cuando el pueblo se reúne y podemos cantar a viva voz lo que hay en nuestro corazón, gratitud, adoración a este Dios imparable, a este Dios poderoso, a este Dios que solo por su gracia nos permite en esta noche poder contemplarle, poder maravillarnos ante su presencia y a través de este hermoso tiempo, este hermoso tiempo de alabanza, poder preparar nuestra mente y corazón para oír su voz, para oír su palabra. Es el motivo de esta reunión y nuevamente darle gracias al Señor, porque podemos en esta noche, juntos como su pueblo, adorarle y exaltarle. Y Él es el centro, Él tiene que ser el punto en el cual fijemos nuestra atención, nuestra mirada, porque aquí no venimos solamente a pasar el rato, sino a reconocer que Él es el Dios de la obra, que Él es aquel que nos ha sostenido hasta aquí, que todo lo que Él ha permitido y con alegrías y tristezas que nos han tocado como iglesia, poder en este momento decirle: Señor, tú eres Señor, tú eres el Señor de la obra, tú eres el que tienes el control, nadie puede cambiar tus planes, lo que has designado para la vida de tu pueblo. Y por eso le agradecemos, querido hermano, que nos visitas y compartes con nosotros este precioso momento, donde le decimos al Señor gracias por acompañarnos en este tiempo, donde reconocemos que Él nos ha sostenido, que Él nos ha guardado, que todo lo que ha ocurrido, Él de alguna manera lo ha permitido por sus propósitos. Y si hay algo que no entendemos, podamos por fe decir: Señor, en ti confiamos y no dudamos. Así que vamos a orar nuevamente, dando gracias al Señor. Quiero darle gracias al Señor por su vida, por estar aquí en esta noche y porque nos permite nuevamente disfrutar de lo más precioso que tenemos, que es su palabra, que podemos disfrutar de su presencia en medio nuestro, que como pueblo de Dios podemos hacer algo que nadie más puede hacer, que es adorarle en espíritu y en verdad, y buscar de su presencia, buscar de su guía, de su palabra, y que esta noche también sea esa noche donde podamos salir animados por su palabra, donde podamos salir tal vez consolados por su palabra, donde tal vez podamos salir exhortados por su palabra, y qué bueno que así sea, porque Dios te llama, Dios te busca, Dios se interesa por tu vida y te da nuevamente la posibilidad, la oportunidad de que primeramente te encuentres con Cristo, te encuentres con el Señor, con el autor de la vida, y puedas nuevamente atesorarlo en tu corazón, y decirle: Señor, aquí estoy, para asumir compromisos, decisiones y seguirte como es debido. Inclinemos nuestros rostros, les invito a orar y para disponernos así a su palabra. Padre amado, una vez más te agradecemos porque eres bueno para con nosotros. Oh Dios, te damos gracias porque tu misericordia, tu gracia es abundante para con nuestras vidas. ¿Qué hay en nosotros, oh Dios, por lo cual podemos gloriarnos si todo lo haces tú? Tú eres el Señor, tú eres el que capacita, tú eres el que instruye, tú eres el que provee, tú eres el que da abundantemente. ¿Qué hay en nosotros más que reconocer en esta noche cuán grande ha sido tu amor para con tu pueblo, que hasta aquí nos has sostenido, que has, Señor, hecho maravillas en medio de tu pueblo, que has realizado los milagros más maravillosos y espectaculares, que es llevar a una persona muerta en delitos y en pecados, una persona que camina hacia la condenación eterna, transportarla en un mismo instante a través de una oración sincera puesta en el Señor Jesucristo a la vida y vida eterna. Gracias, oh Dios, porque nos has permitido ver estos milagros a lo largo de estos años. Gracias, oh Dios, porque podemos ver el milagro que tú haces en nuestras vidas, al transformarnos, al cambiarnos, al ayudarnos, oh Dios, a corregirnos y a poner ese sentido que solamente tu palabra pone en cada uno de nosotros.
Gracias, oh Dios, porque alimentas nuestra fe diariamente, porque nos instruyes, porque nos corriges. Gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra, ¿quién puede sostenerse? Cuando ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y revela todo lo que necesita ser cambiado. Señor, en esta noche queremos presentarnos delante de ti con un corazón humilde, dócil a tu palabra. Perdona nuestros pecados, oh Dios, para que nada se interponga en que podamos oírte claramente, en que podamos atesorar tu palabra y ponerla por obra, en responder con obediencia a todo lo que tú hables a cada una de nuestras vidas. Padre, bendícenos con tu presencia, es lo más precioso que podemos disfrutar. Bendícenos, Señor, porque deseamos escuchar tu voz. Por eso, Padre, rogamos nuevamente tu bendición sobre Gustavo, que tú le guíes, lo llenes de ti, y que podamos estar atentos como a ti te agrada, que podamos estar concentrados como a ti te agrada, que podamos estar con ese corazón dispuesto, Señor, a oírte como a ti te agrada. Te alabamos una vez más y nos ponemos delante de ti, dándote gracias, oh Dios, por los músicos, por las hermanas que se preparan para cantar, para preparar un grato momento de honra y gloria a tu nombre. Gracias, oh Dios, por todos los hermanos que trabajan para que realmente este tiempo sea de exaltación hacia tu persona y podamos entender de que nada tenemos fuera de ti. Te alabamos una vez más y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias, Helmut. Ahora sí, le dejamos el lugar a nuestro hermano Gustavo para que nos comparta la palabra de Dios. Como siempre decimos, apagamos el celular, ¿sí? Lo ponemos en modo de vibración para que no haya nada que nos estorbe, sino el Señor nos quiere hablar al corazón directamente, no necesita de un teléfono ni nada. Así que lo ponemos en silencio y aprovechamos a nuestro hermano. Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga mucho. Alejandro decía que tenía miedo de emocionarse. Y yo también, hermanos. Le agradezco mucho el que me hagan parte de esta fiesta, 24 años, de los cuales más de 20, o 20 por lo menos, hace que les conozco. Hoy recordábamos con Alejandro y aquel hermano, hace 20 años que no está acá. Y yo recuerdo que venía cuando él era un líder todavía. Hermanos, pongo a Dios por testigo del amor que les tengo, del afecto tan grande, la amistad que el Señor me ha dado en su gracia con hermanos de esta iglesia y también de la iglesia del centro. Amistades muy, muy, muy profundas. Tengo miedo de emocionar, pero recuerdo hace casi 10 años, mi esposa 9 días en coma 4. Y hermanos de esta iglesia llamándome, diciendo, estamos orando por vos. Recuerdo a mi nieta, se le cayó un portón de 250 kilos, ¿se acuerdan? Y hermanos de esta iglesia también llamándome. Bueno, hermanos, muchas gracias. Tengo afectos muy grandes y lo considero una muestra de la gracia de Dios, poder tenerles, poder estar acá. ¿Cómo me encienda esto, no? ¿Sí? ¿Así es? ¿Y se ve acá? Yo apunto ahí. ¿Y por qué? Ay, me dijeron, te vamos a poner esto para que estés más libre. ¿Y? Acá, muy bien. Me olvidaba, soy portador, hermanos, de los saludos de la iglesia hermana que ustedes tienen allá en el norte de la ciudad de Rosario, en barrio Parque Casas. Me recomendaron de manera especial anoche que les saluden el amor del Señor, les felicite por tantos años de obra extendiendo el reino de Dios. Bien, yo quería que reflexionemos, amado, he orado mucho para ver qué compartir con ustedes. Vivimos tiempos muy complicados. Primero les voy a mostrar unas fotos. Yo sé que acá hay gente que no me conoce, la mayoría sí. Hay gente que no me conoce y es hermoso eso, ¿no? Es un bajón si uno va a un lugar después de unos cuantos años y conoce a todo el mundo. Tiene que haber gente nueva, ¿no? Ahí estoy yo, el más flaco ahí de la imagen. Tuve el privilegio de estar 40 años con esa mujer, bajo su influencia, una mujer de Dios, que hace ya casi un año Dios ha decidido que se nos adelante por el COVID, aunque tenía un montón de enfermedades de base, ¿no? Con ella, ustedes saben, hemos tenido a Tamara Diana, tiene 40 años
Miren cuánto ha pasado. Se ha casado con este hombre de Dios que está ahí atrás. Se llama Nicolás Clauser, son parte del equipo de Palabra de Vida, ellos. Y ellos me han dado a mi primera nieta, Zoe Victoria, una nieta con un síndrome genético, y a Miqueas Gabriel, mi segundo nieto, que está ahí abajo de Zoe. Ese es mi varón, el hijo de mi diestra, Benjamín, que tiene ya 35 años. Él se ha casado con esta mujer de Dios también, que se llama Luciana, y él me ha dado a mi tercer nieto, Josías, que está ahí atrás, de Felipe, le decimos Felipillo, aunque siempre queremos que sea más Feli que Pillo. Y ahora Sofía, ahí en los brazos del Padre, con 10 meses, 9-10 meses que tiene. Bien, esto es para los que no me conocen, por la gracia de Dios. De los 40 años que pasamos con mi esposa, 35 fueron en el Señor. Nadie se lo imaginó esto, ¿viste? Ni aún los profetas supuestos cristianos se imaginaron que podría pasar una pandemia mundial de este tipo, ¿no? Hemos pasado por tiempos donde la iglesia estuvo cerrada. En nuestro caso, y creo que acá también, nunca dejamos las reuniones, aunque durante mucho tiempo tuvimos la virtualidad, estuvimos aislados unos de otros, ¿no? Y bueno, y eso ha cambiado mucho el panorama del mundo, y yo quisiera que hagamos unas reflexiones al respecto acerca de la misión de la iglesia, acerca de nuestras responsabilidades, que no son diferentes a las que hemos tenido siempre, salvo el uso de la tecnología quizás, pero reavivar más en un cumpleaños nuestro compromiso con la misión que el Señor nos ha encomendado. Recordaba el texto de Primera Crónicas 12:32, necesitamos gente como la de, como los hijos de Isaacar, ¿no? Dice, de los hijos de Isaacar, que acompañaron a David, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los estudiosos dicen que probablemente se refería a que sabían de meteorología, pero déjenme que lo apliquemos. Necesitamos hombres, necesitamos sabiduría especial que entienda a estos tiempos, ¿no? Y mire Isaías 37:3, yo no sé si era la experiencia acá, por lo menos fue. A nosotros la pandemia se nos llevó 4 hermanos, Cristina entre ellos, hermanos muy valiosos, pilares de la iglesia. Pasamos tiempos de mucha tristeza, y muchos también en la pandemia se han apartado, se han desanimado. Es un tiempo especial, ¿no? Y a mí me parece que se aplica lo que dice Isaías 37:3, dice, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia y de reprensión es porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, pero la que da a luz no tiene fuerzas. Creo que hay mucho por hacer, hermanos, y como dice el otro texto, que es nuestro lema, el Salmo 119, 126, dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley, ¿no? Ustedes saben lo que dice, tenemos que reafirmar el tema de la misión de la iglesia. Ustedes saben que estuve un mes en Turquía y vengo maravillado, hermano, de cómo Dios actúa. Ustedes saben que allá está prohibido hacer proselitismo. Te dejan, porque es un país muy abierto, tener tu iglesia, pero no se puede invitar. El evangelio, como decía Carlos Madrigal, en Turquía es expositivo, no es apelativo. No se puede predicar, se puede hablar de Cristo, del amor, como cosa histórica, pero no lo principal que tiene el evangelio, que es instar a que la persona reciba a Cristo o decirle que cambie de religión, ¿no? Ustedes dirán, en un contexto así, qué difícil. Sin embargo, Dios trabaja en el corazón de las personas y hay una juventud muy rebelde al Islam mismo. Como le meten desde muy chico el Islam, hay toda una juventud que no quiere saber nada con el Islam. Es un campo muy fértil para el Evangelio. Tenemos otra hermana, una misionera, a lo mejor ustedes la conocen, del proyecto 1520, que está en Italia, en Parma. Ella está trabajando con refugiados afganos. En Afganistán es peor. Ahí no se puede ni predicar ni tener iglesia. Y los refugiados salen para que les prediquemos. Dios obrando, hermano, Dios buscando, Dios sanando, Dios reconciliándose con las personas y llamándolas a la comunión con Él. Hablé con un turco que me dice,
inglés mediante traductor, no, me dice, se me apareció Isa. Isa es Jesús. ¿Se te aparece? Acá si ahí viniera, capaz que le recomendamos un psiquiatra, ¿no? Les aseguro que se le apareció Isa, ¿no? Les aseguro, Dios está trabajando, y no solo en esos países, así que también en estos países. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 5:15? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, esa es nuestra exhortación en el día de hoy, aprovechando bien el tiempo. Ustedes saben, lo hemos visto muchas veces, que tiempo acá no se refiere al tiempo cronos, al tiempo de reloj, sino al tiempo kairos, al tiempo de la oportunidad. Me encanta cómo traduce la versión Dios habla hoy, dice aprovechando este momento decisivo. Y verdaderamente, hermanos, creo que la pandemia también nos ha dado un momento decisivo para actuar, para salir, para anunciar, para cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Como le gustaba decir a Kay Green, hubo una orden y esa orden no tuvo contraorden todavía, ¿no? El Señor dijo que tenemos que ir a todas las etnias, así lo dijo Él, y predicar el Evangelio, ¿no? Por tanto, no seáis insensatos, tómelo así de parte del Señor, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Si hablamos de la misión de la Iglesia, que no es otra de llegar con su mensaje, con su palabra, el Señor Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar, y la palabra es Él, así que el sembrador salió a sembrarse a sí mismo. El Señor Jesús nos enseñó que como el Hijo ve lo que hace el Padre, a eso es lo que se suma, ¿no? Entonces tenemos que ver que Dios está actuando, hermanos, y sumarnos, venciendo nuestros desánimos, seguramente, a veces los problemas que nos ha dejado la pandemia, y recordar la misión que nos ha encomendado el Señor. Hay creyentes que no parecen tener un llamado especial. Cuando el Señor nos encargó la misión más grande, hermano, que puede recibir una persona, ser su vocero, su embajador, contarle al mundo que Cristo vive, hermano. Cristo no es nuestro prócer. No es que hablamos de Cristo como alguien bueno. Cristo es el Rey de la historia y el único que puede tener una solución verdadera para las personas. Bueno, para eso quería que veamos un suceso en la vida de este gran hombre de Dios, transformado por el Espíritu Santo. Ustedes conocen bien la historia de Pablo, ¿no? Pablo fue un apóstol llamado especialmente al mundo no judío. Él llegaba a un lugar y le predicaba a los judíos porque conocían de las Escrituras, pero su misión fundamentalmente era ganar a los que no eran judíos, a la incircuncisión, así lo llamaban los judíos. Por eso se ganó todo el odio de los judíos mismos. Y siendo el apóstol llamado a los gentiles, sentía un peso muy grande en su ministerio para llegar a la capital del imperio gentil, a la capital del imperio romano. ¿Usted sabe cómo llegó el apóstol Pablo a Roma? ¿Se acuerda usted? Llegó preso. Bueno, vamos a ver algo acerca de eso para sacar una aplicación muy práctica. No es que la pandemia fue algo similar a lo que pasó al apóstol Pablo, pero yo veo como en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de los motivos que podría tener para sentirse desanimado, el apóstol Pablo logró cumplir la misión y la voluntad de Dios que le había encomendado. Yo titulé este pensamiento un próspero viaje, porque parece una ironía. Él quería que tenga un próspero viaje. Vamos a ver qué tan próspero fue ese viaje. Desde que el apóstol Pablo fue llamado, ahí en el capítulo 13, y fue enviado por la iglesia de Antioquía, él siempre se estuvo relacionando con los gobernadores. Acá está con un procónsul, ¿se acuerdan puede leerlo después en Hechos 13, Elimas, que era un mago, se oponía y ponía impedimentos para que el prefecto escuche del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo le dice, ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esto pasa en el capítulo 13. Todo el desarrollo del libro de los Hechos va a tener esta impronta. El apóstol Pablo va a predicar, y su testimonio, su ministerio va a impresionar a los gobernantes,
inclusive a quienes, a los centuriones, a los soldados que lo cuidaban. Miren, tengo imágenes exclusivas de Pablo dejando ciego a Elimas. Luego el apóstol Pablo decide ir a Jerusalén, pero ahí le va a pasar, él pensaba ir a Jerusalén, luego ir a Roma, y de Roma pasar a España. Y vamos a ver cómo él planeó estas cosas y lo que Dios va a obrar con él. Dice Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Él se sentía como un llamado a los gentiles, y él no había fundado la iglesia en Roma, ya había una iglesia seguramente que se había formado por gente que había ido a Jerusalén en el día de Pentecostés, o vaya a saber cómo se fundó la iglesia, pero ya había una iglesia. Y el apóstol a los gentiles se sentía en deuda, así lo va a poner él mismo, ¿no? Pero la cuestión es que él tenía el deseo, pero va a aparecer un profeta, el profeta Agabo, recuerda usted, que le va a tomar el cinto del apóstol Pablo y se va a atar él, y dice, así van a atar al dueño de este cinto. Y los compañeros de él, hombres espirituales como Lucas, como los hombres que lo acompañaban, Marcos, le van a tratar de reconvenir. ¿Se acuerda usted? Mire lo que dice en Hechos 21, dice, al oír esto, cuenta Lucas, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Mire qué humana que es la Biblia, ¿no? ¿Usted qué hubiera hecho? Viene un profeta que le anuncia que le va a pasar mal el apóstol Pablo. Si va a Jerusalén, lo van a apresar, lo van a castigar, él va a estar preso ahí en Jerusalén por culpa de los judíos, él va a pelear a César y por eso va a llegar a Roma. Pero, ¿usted qué hubiera hecho? Yo me parece que lo comprendo a Lucas, ¿no? Pero vamos a tratar de evitarle, más vale que tengamos el apóstol Pablo para más tiempo, que nos dure un rato largo. Pero mire el apóstol Pablo, qué conciencia de llamado, qué clara que la tenía, como dicen los chicos, ¿no? Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Me encanta Pablo, hermano, qué claro que tenía su llamado. Acá ustedes pusieron un hermoso texto. Jesucristo es el Dios, ¿no? Es el mejor hombre para Dios, quien nos representa, pero es el mejor Dios para el hombre. Alguien ha dicho una frase que a mí me gusta repetir, lo tengo en mi estado, dice que si Cristo no es una buena razón para morir, tampoco lo es para vivir. No hablamos de fanatismo, hermano, pero el sentido de la vida es vivirla para Él. Para eso fuimos llamados. Aunque sean los servicios más cotidianos y más de contarle a otros. Vieron que para ser evangelista es un don. Yo no creo tener ese don. Pero todos tenemos una responsabilidad de ser testigos, de anunciar. Y miren lo que dice 21:14. Parece bien raro esto en un hombre espiritual. Dice, y cuenta Lucas, como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Claro, querían evitarle que la pase mal, pero el apóstol Pablo estaba dispuesto a las dificultades que iban a venir. En ese tiempo él va a escribir, y le va a escribir a los romanos. Miren lo que le va a escribir. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué lindo. El apóstol Pablo primero empieza con una alabanza, ¿no?, a los romanos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire cómo el apóstol Pablo no los conocía, la mayoría, pero él sentía una responsabilidad, era el apóstol a los gentiles, y ahí había una iglesia y él oraba. Y mire el versículo 10, dice, rogando que de alguna manera tenga por fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Claro, dice, oren, el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos y dice, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados en la fe. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis
que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Mire, muchas veces el apóstol Pablo ya quería ir, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre las demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es curioso, el apóstol Pablo va a decir en la misma carta a los romanos que no debemos deber nada a nadie, salvo el amarnos los unos a los otros. Pero él se sentía deudor de las personas para predicarles el Evangelio. No sé si alcanzas a comprender, si me puedo expresar, hermanos. Una cosa es, tengo que predicar, tengo que testificar, y otra cosa es sentir eso como una deuda. Estoy en deuda. Como decía Spurgeon, que no quería dormirse un día sin testificarle a alguien, ¿no? Bueno, en ese tiempo sigue escribiendo la carta a los romanos y le dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo. Mire cómo se autopercibe hoy que se habla tanto de eso. Mire cómo se siente, cómo se refiere a sí mismo, a su ministerio. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, sirviendo el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dios nos bendiga para que podamos entender la hermosa imagen que el apóstol Pablo refleja acá. El apóstol Pablo está pensando, cuando escribe esto, porque habla en lenguaje sacerdotal. Dice, yo soy ministro, soy un diácono, soy un servidor del Evangelio, sirvo con el Evangelio de los gentiles, a fin de que los gentiles les sean ofrenda agradable. El apóstol Pablo está pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes traían un animalito y lo ofrecían. Estaba el gran sacrificio de la expiación por la culpa, pero también estaba, por ejemplo, el sacrificio del holocausto, que era un sacrificio de adoración. Mire la figura que está pensando. El apóstol Pablo está pensando, yo quiero traer gentiles para subirlo y quemarlos en el altar. Esto quiere decir, hermanos, que nuestra función no es solo repartir un folleto. O sea, sé que lo que está pensando usted, está pensando en varios que le gustaría quemarlos, ¿no? No se refiere a eso. Pero el mismo apóstol Pablo va a decir en Romanos 12 que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. O sea, del mismo sentido, en el mismo lenguaje sacerdotal, está pensando en la entrega de la vida como una ofrenda, como un servicio, como un holocausto, y es de olor grato, de olor agradable, porque tiene que ver con la adoración. El apóstol Pablo en Romanos 12 va a decir que nuestro culto racional es la respuesta lógica a quien murió por nosotros. Cristo murió por nosotros y no demanda menos de nosotros, no a cambio, pero la entrega de la vida. Ahora, el apóstol Pablo está pensando en traer gentiles, dice, para que les sean ofrenda agradable. O sea, yo quiero traer gentiles y subirlos al altar. Mire qué hermosa figura, ¿no? O sea que no solo quería predicar el Evangelio, quería traer y subir gente para que consagre su vida. Esto incluye el discipulado, incluye formar discípulos. No es una mera predicación del Evangelio, un domingo por la noche, un llamado a levantar la mano. Hablaba de querer traer y subir gente y quemarlas por entero. ¿Me entiende, no? No van a salir acá a querer quemar personas. Pero el apóstol Pablo está pensando en ese lenguaje sacerdotal maravilloso. Es más, a los filipenses desde Roma le va a escribir que su deseo es eso, que los filipenses también sean ofrenda agradable, aunque él sea la libación que se ponía a esas ofrendas. Derramar su vida, ofrendar su vida, sería como ese touch que se le ponía a la ofrenda de paz. Saben que los judíos sacaban toda la sangre. Entonces, la ofrenda de paz, que era la única ofrenda que comía el oferente, se libaba con aceite. Se le hace agua a la boca a varios, ¿no? A mí, principalmente. Bueno, pero el apóstol Pablo está pensando que esa libación es derramar su vida. Es morir. Qué bárbaro, ¿no? No sé si usted alcanza a comprender qué el apóstol Pablo entendía de la vida y qué entendía de la muerte. Dice el versículo 21 del 15, dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán.
Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, dice el apóstol Pablo, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, iba a llevar una ofrenda y a predicar también, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mire cuál era el plan, ¿no? El itinerario, la agenda que tenía el apóstol Pablo como misionero. Visitar Jerusalén, predicar el Evangelio, llevar la ofrenda, luego pasar por Roma, que él sentía un deudor, y luego llegar a España. Ese era su itinerario. Hoy podríamos tomar un avión, pero el apóstol Pablo va a llegar, Dios va a decidir que va a llegar de una forma más complicada. Él va a ir a Jerusalén, en Jerusalén se le va a armar un lío bárbaro. Bueno, vamos a terminar de leer en Romanos 15. Dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Usted sabe que este deseo se le va a cumplir al apóstol, pero vamos a ver cómo. Dice el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Yo me imagino a los hermanos, a los romanos orando, y el apóstol Pablo va a llegar a Roma, pero va a llegar en circunstancias muy, muy distintas. Yo acá me tomé el colectivo, vine en coche cama, pero el apóstol va a llegar de manera diferente a Roma. Él va a ir a Jerusalén, ahí va a tener un altercado muy grande. Pero todavía hay más texto de Romanos 15. Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Ya no hay más texto en Romanos 15. Entonces, fíjense cómo era la agenda. El apóstol Pablo pensaba ir a Jerusalén, llevar la ofrenda, de ahí ir a Roma, visitar a los hermanos, a la iglesia que no había fundado él, pero se sentía deudor como apóstol a los gentiles, y luego llegar a España, ¿no? Bueno, ahora el apóstol es la primera vez que va a encarar, después de mucho desear, este viaje, y bueno, va a llegar a Jerusalén. En Jerusalén va a tener un enfrentamiento muy serio con los judíos, va a quedar apresado ahí. ¿No sigue? Ahí está. El apóstol Pablo va a ser apresado en Jerusalén. En Jerusalén él va a pedir, como no tenían qué cosa que acusarle, y va a apelar a César. Y por eso el apóstol Pablo va a emprender un viaje a Roma. No sé si tenía pensado él que iba a hacer ese viaje de esa forma y de esa manera. No sé si usted leyó los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos, son apasionantes. Lucas, que va a ir con él, junto con Aristarco también, parte del equipo misionero, va a contar con lujo de detalles cómo va a ser eso el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Hechos 23:11, luego de que le pasa este altercado con los judíos, donde lo quieren matar, se le va a aparecer el mismo Señor, o el Señor le va a decir a la noche siguiente, se le presentó el Señor como mi amigo Turga. Y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, ¿no? Él está preso por causa de los judíos, era apelado a César, y a César va a ir hasta Roma. El capítulo 27 empieza cuando le encargan preso el apóstol Pablo a un centurión que se llamaba Julio. Julio puede ser una bendición en la vida del apóstol Pablo si viniera un centurión, pero que está impresionado por esta vida, y en varias veces, en varias oportunidades, ha tenido buena disposición para con él en los puertos en donde va a ir, le va a dejar que vea a los hermanos y que los hermanos vengan y estén con él y lo asistan. Eso es lo que cuenta Lucas, ¿no? Ahí van a tomar una nave, Adramitena, dice, y van a encarar el viaje, luego van a pasar a otro barco donde era para llegar hasta Roma. Pero bordeando Creta,
hay un viento muy contrario, la verdad que no podían avanzar mucho. Lucas cuenta que iban a sotavento, o sea, se sabe que lo mejor es ir a barlovento, ¿no? Que tener el viento de cola. Pero entonces van a tomar otro barco, no, este es el barco del segundo que tomaron, y Pablo le va a aconsejar, él ve que la verdad hay mucho riesgo de seguir adelante con el viaje. Es el apóstol Pablo, que no era marinero, pero era un hombre de Dios, era un hombre espiritual, les va a decir que ve mucha dificultad, y encima se podía levantar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Bueno, poco corte le da al apóstol Pablo, si bien tenía toda la onda, Julio, con él, pero se largan, y se larga un Euroclidón, una tempestad terrible en el mar, ahí el apóstol Pablo y Lucas y otros presos, porque el apóstol Pablo no estaba solo, había varios presos que iban a Roma, algunos para ser juzgados, como el apóstol Pablo, y otros para ser ejecutados. Entonces los presos se quieren escapar, los marineros tratan de liar, así lo cuenta Lucas, el barco para que no se desarme. Miren, es dramático cómo lo cuenta, no se pierda, si le gustan las películas de acción, todo el equipo del barco tratando de que no se desguace todo el barco. Los centuriones quieren matar a todos los presos antes que se escapen, los presos querían bajar el barquito más pequeño que tiene el barco, y es Julio quien dice, no los maten, porque estaba entre ellos el apóstol Pablo. Dios también interviniendo con el centurión romano, ¿no? Bueno, acá está, miren cómo iban a matar a los presos, y ahí está, miren si lo puede ver ahí en el extremo, no sé, esto a veces no anda, ahí está, el extremo superior derecho a Julio, evitando ahí, Julio era el centurión romano, ¿no? Bueno, la cuestión que naufragan y llegan nadando a una isla. ¿Se acuerdan cómo se llama esa isla? La isla de Malta. Antes de eso, el apóstol Pablo les pide que coman, porque hacía 14 días que tenía la tempestad. Una cosa de loco, realmente. Y va a partir el pan y va a testificar de Cristo en ese lugar, con los presos, con todo, ¿no? Ahí está. Bueno, la cuestión que naufraga el barco y llegan a la isla de Malta. En la isla de Malta, miren, tengo escenas exclusivas que saqué del diario Crónica de la época del naufragio Bueno, la cuestión que llegan a la isla de Malta, y contrariamente a lo que podía haber pasado, que los habitantes ahí de Malta podrían abusarse de esa situación, ellos venían de un naufragio, sin embargo le van a hacer una hoguera, les van a dar de comer. Qué maravilloso cuando hay un hombre de Dios, ¿no? Y qué maravilloso, dígame si esta historia no es tan común y tan cotidiana. Siempre la palabra de Dios, siempre el hombre de Dios anunciando la palabra de Dios y la gente riéndose. Pablo había dicho, y ahí les vuelvo a decir a la gente, hubiese sido mejor quedarse, ¿no? Como les había aconsejado yo. Como solemos decir nosotros, ¿no? Te lo dije, te lo dije. Bueno, la cuestión que llegan, y ahí el mismo apóstol Pablo quiere contribuir a hacer el fuego y trae unas ramas y sale una víbora de las ramas y lo muerde. Los habitantes ahí de Malta creen que era un preso que la justicia divina estaba buscando, tipo Jonás, pero al no hacerle nada lo toman como un dios. Ahí vivía un hombre que se llamaba Publio, y Publio tenía a su padre enfermo, y el apóstol Pablo va y lo sana, y se vienen a juntar todos los enfermos de la isla. Estaba Lucas también, ¿no? No solo capaz que el apóstol Pablo sanaba, sino Lucas atendiendo, y van a estar 3 meses ahí. Van a encarar al final y van a llegar a Roma. En Roma, antes van a pasar por Puteoli, una ciudad donde había unos creyentes. Se lo cuento así porque me parece que es más rápido que leerlo. Bueno, y así va a llegar a Roma. El apóstol Pablo llega a Roma y mire cómo lo va a contar Lucas. Dice, de allí, Lucas y Aristarco acompañando a Pablo que estaba preso, ¿no? Dice, de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedamos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Mire qué onda tenía Julio con ellos, que les deja estar
7 días ahí y luego continuar. Bueno, ahí va a llegar el apóstol Pablo, y ahí usted dirá, mucho Gregorio para decir Gregorio, Gustavo. Lo que yo quería llegar es a lo que el apóstol Pablo va a llegar, va a estar en Roma, va a estar preso, va a estar en una casa alquilada, dice la Biblia, y va a estar cuidado por un soldado. Él está preso. Ahí él va a escribir 5 cartas, ¿se acuerda? Va a escribir la carta a los Efesios, va a escribir la carta a los Filipenses, va a escribir la carta a los Colosenses, la carta a Filemón y la carta a los Laodicenses. Una carta que Dios no ha querido que quede en el canon. Bueno, mire cómo lo cuenta Lucas. Dice Hechos 28:15, de donde oyendo de nosotros los hermanos en Puteoli, salieron a recibirnos hasta el foro del Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Mire qué humano, ¿no? Ahí está el apóstol Pablo, que viene de un par de años preso, tratando de llegar a Roma, y ve a los hermanos y recobró aliento. ¿Cómo es tu relación con los hermanos? ¿Vos esquivás a los hermanos? A mí me encanta, y doy gracias a Dios por los hermanos que Dios me ha dado, que muchas veces al verlos en mi dificultad recobro aliento. Dice el versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Él va a escribir las cartas acá, y mire cómo le va a contar a los filipenses. Y usted dirá, a lo mejor, hermano, hicimos mucha introducción, esto es lo fundamental que yo quiero contarles. Mire cómo le va a contar a los filipenses lo que pasó. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ponga usted ahí la pandemia, los hermanos que se nos han adelantado, el desánimo de muchos, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, o sea, las autoridades romanas. El apóstol Pablo, apelando a César, le va a testificar no solo a los soldados que tenía cerca, a Julio, a los presos que estaban con él, era una máquina de predicar, Pablo. Y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y mire, esto me mata, hermano. Yo, viendo esto, no sé, dice el 4:21 de la misma carta que escribe el apóstol Pablo, preso ya en Roma. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. El Evangelio llegó al corazón de la casa real del imperio, hermano. Un hombre en cadenas, preso, usado por Dios. En medio de la dificultad más grande, la adversidad más grande. No sé si te pasó por algún Euroclidón. Yo he pasado por muchos Euroclidones y he bajado los brazos. ¡Qué hombre, Pablo! Que su ejemplo nos anime, hermano. Que en medio de esta situación tan angustiosa que muchas veces que nos toca vivir, podamos ser como el apóstol Pablo. Miren, la pandemia, hermano, ha mostrado por lo menos 4 cosas. El COVID. Y con eso terminamos. Primero, ahí está, la pandemia mostró nuestra fragilidad. ¿O no es así? Cristina era la única de los 3, de los 4 que se nos adelantaron por la pandemia, que tenía problemas de salud. Uno era un hombre muy saludable, se jactaba de a los 55 años jugar a la pelota y ganar los jóvenes. Lo agarró el COVID y se lo llevó. Dios quiso eso. Amén. Pero qué frágil es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es frágil. Ahora, mira lo que dice Filipenses también, el apóstol Pablo escribiendo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, déjame decirte, hermano, que el morir es ganancia solo si el vivir es Cristo. Si no, el morir no hay ninguna ganancia. Solo el fin de una vida mediocre. En cambio, si el vivir es Cristo, vivir para Él, para su servicio, es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ay, hermano, no sé si alcanzás a ver, el apóstol Pablo no sabía si vivir o morir. Si bebía, servía a los hermanos.
Si moría, partía, estaba con el Señor. Estoy puesto en el estrecho, que Dios decida. ¿Cuánta gente conoces vos que piense así? Dice, la segunda cosa, la pandemia, por lo menos en nuestro caso, no conozco acá mucho, he charlado con los ancianos, con los líderes, pero en mi iglesia la pandemia fue como un sedazo. Vieron que la Biblia manda a congregarse, hermanos, no solo que nos gusta estar juntos porque nos queremos, porque nos gusta vernos, la Biblia manda que somos un cuerpo y que no hay que dejar de congregarse. La pandemia fue un sedazo, porque había algunos que extrañábamos las reuniones, la pantallita no era lo mismo, ¿no? No, queríamos ver a los hermanos y cuando no pudimos ver, no pudimos abrazarlos. Tuvimos que esperar más para abrazarlos, ¿no? Y están los que era un peso venir a la iglesia, y hay unos cuantos que se han apartado. Dice la Biblia, en Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Miren qué antigua que es la costumbre, ¿no? El apóstol Pablo, quien creo que fue quien escribió la carta a los Hebreos, dice que ya era una costumbre de algunos no congregarse, sino exhortándoos, y tanto más, hermano, tanto más, en este momento decisivo, en este kairos, que es cuando veis que aquel día se acerca. Dijimos que la pandemia desnudó nuestra fragilidad, la pandemia fue como un sedazo, la pandemia desnudó también nuestra responsabilidad. Hemos visto mucha gente sufrir, pasar hambre durante un año entero, después casi nos fundimos, el Señor sabe que, pero dimos 200 raciones de comida. Nunca, hermano, nunca en la historia de la iglesia tuvimos tanto inconverso en el patio de la iglesia, con barbijo, todo. Y les predicamos el Evangelio, y les hablamos del amor de Cristo. Es una responsabilidad, hermano. El Señor dijo, ¿se acuerdan? Dadle vosotros de comer. Yo sé que muchas iglesias cumplen, yo sé que acá se cumple, pero qué bueno recordarlos en este tiempo de pandemia. ¿Se acuerdan? El Señor dijo, dadle vosotros de comer. Hebreos 13, también 16, dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. No quiere decir acá que es un sacrificio ayudar a los hermanos, es un sacrificio espiritual, que como sacerdotes neotestamentarios debemos ofrecer a Dios, con la misma devoción que lo hacía el sacerdote en el Antiguo Pacto. Y Santiago es muy claro, Santiago con su dureza, con su severidad en las palabras, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Este es el sintagma bíblico, ¿no? La fe justifica al hombre, pero las obras justifican la fe, hermano. Nosotros hicimos mucho énfasis, amén, en la fe, pero las obras justifican la fe. Las obras no salvan, amén, pero justifican la fe que tampoco salva. La fe es un medio porque lo que salva es la gracia. Con la fe accedemos a la gracia. Y a mí me parece que la cuarta cosa que nos quedó de la pandemia es el uso de los medios, ¿no? Si bien nos cansamos un poquito de las pantallas, yo sé que ustedes transmiten muy bien, hermanos, pero hay iglesias que se resisten. En ese sentido, nosotros los más mayores, nosotros somos turistas digitales, ¿no? Los chicos son, mi nieta se ríe, mi nieta tiene 8 años, me agarra el celular, me lo desconfiguro toda, me borra la foto, me saca la clave. ¡Qué bárbaro! ¿No? Nosotros somos, pero debemos aprovechar, hermano, todos los medios para difundir. Dice Mateo 10:27, mira lo que dijo el Señor. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Si en esos tiempos hubiera Instagram, hubiera dicho Instagram, Facebook, YouTube, Twitch. El otro día conocí lo que era Twitch, no sabía. Mirá 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Vos sabés que la palabra anunciar acá es catanguelo, es el anuncio a voz en cuello. O sea que en los tiempos bíblicos había heraldo, recorrían las ciudades, tocaban trompetas, juntaban a la gente, y el tipo era el encargado de que todo el mundo se entere a los gritos, otra que megáfono. Estuve en el teatro de Éfeso, en el anfiteatro de Éfeso, el antiguo, tiene 2500 años, y tiene una acústica bárbara. Vos te pones acá, hablás así, y el otro en la punta escucha.
Pero aunque no tengamos esos medios, hermano, a voz en cuello, y usando todos los medios, propagando a voz en cuello, me encanta lo de a voz en cuello, usando todos los medios para predicar el Evangelio. Bien, yo acá anoté Hechos 29. Mire qué linda foto, ¿se ve el enfermero? Que está iluminado, una foto casual. Pero hermano, nosotros seremos esos enfermeros llevando luz a un mundo. Vos sabés que Hechos 27 y 28 terminan abruptamente. Hay un ministerio misionero que se llama Hechos 29, ¿lo conocen? Me encanta. Quiere decir que es la que protagonizamos nosotros. Hermanos, la pospandemia se escribe en Hechos 29. Tenemos una gran responsabilidad, que es la vieja responsabilidad. La vieja responsabilidad. La de tomar en serio nuestra misión. De dejar de jugar a ser cristianos y vivir para Él. Es lo único que da sentido a la vida, trascendencia a la vida. Porque si hiciste dinero, ese dinero se va a quedar acá. Si tenés un trabajo bueno, cuando vos faltés, te van a reemplazar por otro. Tus amigos queridos, con el tiempo se van a olvidar. Pero lo único que redunda en el banco eterno es el servicio que uno brinda a Dios. Ojalá en este aniversario 24 podamos recordar que tenemos una misión, que hay un mundo a oscuras, y podamos ser estos enfermeros que lleven la vacuna, hermano. Qué egoístas seríamos si sabemos que hay una vacuna y uno se la guarda, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se robaban la vacuna, el Diego se salvaba? Y nosotros nos robamos la vacuna, hermano. La guardamos en la mesita de luz. Hay gente que se está muriendo, que se va al infierno. Y nosotros tenemos la vacuna. ¿Qué clase de persona sería que deja que el otro se muera y vos tenés la vacuna? Sin embargo, muchas veces esa persona me mira a la mañana al espejo, hermano. Yo por lo menos fui muy exhortado. El apóstol Pablo quería un próspero viaje y se llenó de dificultades. Sin embargo, en donde estuvo y así Dios usó ese hombre consagrado a Él, al corazón del imperio llegó. Nadie había llegado en Roma y ahí llegó un preso hablando de Cristo a la casa de César. ¿Cómo es Dios? Maravilloso, hermano. El tema es si se sumarán. Encontrar a gente como Pablo en este auditorio, gente dispuesta a vencer la adversidad, tomado de Él para cumplir nuestra misión. Que tengan muchos años, hermanos, más, sirviendo al Señor y siendo propaladores de su reino en este medio. Quizás este mensaje requiere una elocuencia que yo no tengo, pero no tengo ningún apuro. Si usted ha venido con una carga, con una dificultad, déjeme que le hablemos de Cristo. Lo único que tenemos para ofrecer. Le aseguro que su vida puede cambiar radicalmente. Oremos. Amado y bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, por los ejemplos que tenemos en ella. Gracias te damos porque el apóstol Pablo pudo en medio de la dificultad cumplir con la misión que le encomendaste. Y fue mejor. El apóstol Pablo quería llegar a la iglesia, pero ahora llegó con el Evangelio, aunque estaba preso, al corazón del mismo imperio. Rogamos tu bendición por cada uno de nosotros, que la aplique según cada necesidad. Y pueda, Señor, darnos las fuerzas para ser tu propaladores, ser tu emisario y a voz en cuello gritar que la salvación es Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, querido hermano Gustavo, por compartir la palabra de Dios, por compartir lo que el Señor puso en su corazón. Vamos a terminar cantando una canción, después vamos a dar algunos anuncios, una oración final, y después vamos a compartir algunas cositas, como siempre se estila en los aniversarios. Momento de comunión entre hermanos, poder compartir algo rico también. Bueno, nos vamos a poner de pie
hacer la última canción, así ya vamos aflojando un poquito, después estuvimos un ratito sentados. Dice, quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. A ese Dios es al que venimos a adorar, al que venimos a exaltar, al que debemos rendirnos por completo, entregar nuestro corazón. Y en esta noche es una invitación, si aún no has entregado el corazón a Cristo, que no te vayas de este lugar sin haber tenido una conversación con alguno de los hermanos y poder dar ese paso de fe y poder entregar tu vida a Cristo. Cantamos bien fuerte esta canción. Fuerte y poderoso.
Gabriel Abdala, otro de los ancianos de esta congregación, que pueda venir, terminar con una oración y dar algunos anuncios. Gabriel. Bueno, damos gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo aniversario de la iglesia, el número 24 del inicio de la obra en este lugar. Así que estamos muy contentos con la presencia de todos ustedes y bueno, manden los saludos a los hermanos de Las Heras, a los hermanos de allí de La Punta también, y gracias por estar con nosotros. Y ya vendrá el momento de comunión, de charlar, de abrazarnos, de compartir charlas que tal vez hace mucho tiempo no teníamos, ¿no? Que bueno, esta situación que todos conocemos nos había quitado estos momentos tan lindos de la comunión cristiana los unos con los otros. Damos gracias a Gustavo por compartirnos la palabra y hacernos reflexionar y motivarnos a cumplir con esa gran comisión que tiene la iglesia de seguir predicando el evangelio en todo lugar. Vamos a orar a Dios y después vamos a dar los anuncios de la iglesia, pero en vez de lugar de orar, le voy a pedir a Marcos Urquiza, allí, anciano de la iglesia allí en Las Heras, que venga a este lugar y tenga una oración a Dios, y después damos los anuncios de las actividades del fin de semana. Bueno, los invito a cerrar los ojos, nuevamente vamos a orar. Gracias, Padre, en esta noche, porque tú nos has llevado por tu palabra desde tantos lugares donde confluía, Señor, la intención de tu Espíritu Santo de animar a la iglesia aquí en este lugar que cumple un aniversario más, el número 24. Queremos darte gracias por esta iglesia, Padre, no solo los hermanos que aquí han trabajado y siguen haciéndolo, sino también aquellos que les visitamos, les amamos y también conocemos desde hace tanto tiempo, pero también hay gente nueva, Señor, rostros que nos alegra de conocer ahora, como señal de que la obra tuya es dinámica, de que es el Señor el que la hace, es el Señor el que, Señor, pone todo lo que es necesario para que este cuerpo vaya siendo edificado hasta que la cabeza, que es Cristo, descienda de los cielos y pueda reunirse con su iglesia, su amada iglesia, por quien dio su vida en la cruz, por quien se entregó a sí mismo ofreciéndose como un sacrificio vivo y verdadero una sola vez y para siempre. Queremos glorificar el nombre del Señor Jesucristo por su fidelidad desde hace 24 años a esta parte. Rogamos que bendigas aquí en calle Hilario Escasubi, Señor, a los hermanos que están trabajando, congregándose, y que pueda así encontrarles la venida de Cristo, al igual que a nosotros en distintos lugares de la provincia de San Luis o aún del país, Señor, porque si bien esperamos que el Señor nos venga a buscar, es inminente, Señor, así nos lo indica tu palabra, pero no obstante ponemos mano en el arado, no miramos atrás, miramos y ponemos los ojos en el Señor Jesús. Bendícenos, Señor, también al compartir el tiempo este final junto a los hermanos y a tantos que hace mucho no le vemos y que nos alegra hacerlo en esta noche. Gracias por todo, Padre, que tu nombre sea honrado y glorificado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo siguen las actividades? Mañana, 10 de la mañana, la Cena del Señor. A las 11:30, reunión general. Vamos a suspender la escuela bíblica para que todos podamos estar escuchando lo que nuestro hermano nos va a compartir mañana a las 11:30 de la mañana. Y por la noche, a las 20 horas, la reunión de matrimonio, donde el tema es acorde un poco a lo que nos ha venido hablando, el matrimonio y el servicio. El matrimonio y el servicio. Así que el domingo, 20 horas, termina la serie de reuniones con nuestro hermano Gustavo Sánchez con la actividad para matrimonios. Ahora sí vamos a saludarnos, compartir la comunión los unos con los otros y compartir un refrigerio que han preparado los hermanos. Ahora sí nos saludamos.